Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. En este programa vamos a contar historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. El pacto con el diablo es uno de los principales relatos de la brujería y prácticamente algunos cuentan como una fórmula en los cuales se cuenta cómo lo hicieron y para qué lo hicieron. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento un pacto con el diablo. Yo quedé totalmente absorta al escuchar esta historia, puesto que reconocí su voz y era la voz de mi esposo, el cual había fallecido 2 años atrás. Pero les contaré la historia. Al principio de nuestra relación, él era todo lo que una mujer habría deseado, un hombre detallista, cortés y muy al pendiente de mí. Yo lo amaba y tuvimos una hermosa niña, a la cual llamamos Jimena. Éramos la envidia de todas las personas. No sé en qué momento y por qué, pero él cambió hacia mí. Comenzó a golpearme y me decía cosas horribles. Todo esto lo hacía delante de nuestra hija de tan solo 5 años de edad. Hice de todo para recuperar a aquel hombre del cual yo me había enamorado, pero mis intentos fueron fallidos. Hace 2 años exactamente, había ido a la tienda a comprar algunas cosas para la cena y dejé a Jimena junto a su padre, la cual estaba dormida. Yo nunca pensé que ese día sería el peor de todos los días o sus últimos días que había vivido a su lado. Mientras yo estaba de compras en aquella tienda, él estaba aprovechando de que estaba a solas con mi pequeña niña. Jamás me imaginé esa escena, y mucho menos con ella. Llegué y abrí la puerta. Dejé las compras en la cocina y de repente escuché a mi niña, la cual estaba llorando a gritos y decía: «Papi, papi, por favor no me hagas daño». En ese momento tomé el cuchillo y me fui muy sigilosa para no ser escuchada. Lo hice porque jamás había escuchado a mi niña gritar de esa manera. Al ingresar al cuarto, vi a mi esposo queriendo abusar de mi hija y me llené de cólera. Y como pude, me abalancé sobre él y le corté el cuello. Jamás permitiría que él le hiciera daño a mi princesa, no a ella. Mi esposo, ese cerdo con sus últimas fuerzas, me dijo: «Perra, juro vengarme». Y en ese momento falleció. Como pude, agarré a ese cerdo y lo envolví en las sábanas. Llevé a la niña donde estaba mi madre. Luego llamé a la policía, así que salí absuelta de ese crimen, puesto que en mi cuarto yo había puesto cámaras de vigilancia sin que él se diera cuenta. Eso contó como prueba ante la justicia y me declararon inocente, porque tal acontecimiento lo había hecho para salvar a mi hija. Ya pasado unos días llevé a mi niña a nuestro hogar y le mostré su nuevo cuarto, justo frente al mío. Ella quedó fascinada con su alcoba de la sirenita, que era su personaje favorito. Le dije: «Mi amor, aquí estaremos solas tú y yo, pero todo estará bien». Después de que llegamos a nuestra nueva casa, yo sentí el ambiente denso, pero no le presté atención a eso. Pensé que era solamente por todo lo que había ocurrido. En fin, pasaron 1 año y 10 meses cuando empecé a sentir que algo poseía mi cuerpo. Pensaba que solamente eran sueños hasta que justamente el día en que se cumplía el 2º aniversario de la muerte de mi marido, solo esa noche, aquella noche, pude escuchar su voz decirme: «Scarlett, ¿te gusta mi amor?». En ese momento pude abrir los ojos y lo pude ver. Sus ojos estaban ahí. Por Dios, juro que eran sus ojos. Parecían un par de brasas encendidas y quedé petrificada al verlo. Él solo reía y me decía: «Vengo a pagar mi promesa y vengo por ti, maldita estúpida. El día que me mataste, yo hice un pacto con el mal, solo para venir por ti. Por fin, estaremos juntos en el infierno». Yo, como pude, solamente grité y mi niña despertó. Yo la escuché en su cuarto, orando entre el llanto. Mi pobre niña estaba tan asustada que solamente rezaba para que todo acabara. Así estuvo un buen rato Jimena, mientras en mi cuarto
Se escuchaban golpes y mis quejidos de dolor, y aquella risa macabra de ese demonio, hasta que por fin Dios escuchó los ruegos de mi pequeña, y no sé cómo, ya que mi niña es tan solo un angelito, y ante mis ojos vi cómo algo o alguien se le lanzaba en la espalda a ese pedazo de demonio que tenía encima de mí mientras trataba de ahorcarme. Aquello que le lanzaron lo hizo cenizas en ese momento. Todo esto fue gracias a mi pequeña Jimena y pude sobrevivir a ese ataque por sus oraciones. Después de esto, nos volvimos a cambiar de casa y me tocó ir con psicólogos y sacerdotes. Temía que de repente él pudiera cumplir con aquella promesa. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero acerca de los pactos con el diablo existen muchísimas historias y leyendas, como la siguiente que sucedió en el municipio potosino de Cárdenas. Cuenta la historia que una mujer que vivió en la década de los 50, cuya ambición fue su perdición. Rebeca era una muchacha muy hermosa, pero sumamente amargada y codiciosa. Su familia era extremadamente pobre y ella soñaba con ser como las señoritas de la alta sociedad y mudarse a la capital para poder vivir como toda una reina. A causa de su belleza, había muchos hombres que la pretendían, pero la chica rechazaba a todos por considerarlos inferiores. Tanto así que se quedó sin amigos, sin pretendientes y sin nadie que la buscara. Todos la rehuían por saberla interesada. Un día Rebeca conoció a Trinidad Ramos, el apuesto primogénito de un rico hacendado, al que quiso enamorar para hacerse de fortuna. Por suerte para Trinidad, ya le habían advertido de cómo era ella, así que sin miramientos la rechazó y decidió casarse con otra joven noble y amorosa, a diferencia de Rebeca. Despechada Rebeca acudió con una mujer que tenía fama de ser bruja para que provocara la desgracia de aquel muchacho. Y así fue. El pobre Trinidad fue víctima de varias dolencias y enfermedades y rápidamente lo perdió todo, hasta quedar en la miseria. Rebeca se quedó aún más satisfecha cuando aquella bruja le reveló que pronto conocería a un hombre sumamente rico y poderoso, aunque bastante mayor. Este individuo estaría dispuesto a darle todo lo que quisiera, con tal de poseerla, y para encontrarlo debía salir de su casa todas las noches y esperar en el campo. Así pasaron varias semanas, pero una noche, Rebeca sintió que alguien la estaba observando. Ante ella apareció un hombre siniestro, muy alto y bastante entrado en años. Vestía de una manera muy elegante y con un cofre lleno de oro en sus manos. Con una voz cavernosa le dijo: «Sabía lo que estabas esperando. Si vienes conmigo, en este instante te voy a convertir en una mujer rica». Aunque Rebeca estaba muerta de medio, le pudo más la codicia y lo siguió hasta una faustosa hacienda que jamás había visto antes. Parecía como si la casona hubiera surgido de la nada. Dentro, el hombre le entregó a Rebeca 2 sacos repletos de oro y varias joyas, que ella contempló con aquella avaricia, pero nada más al sujetarlos, aquel desconocido hombre emitió una carcajada que le heló la sangre. «Interesada, ¿no sabes que acabas de venderme tu alma a mí? ¿Acaso no sospechas quién soy?» Llena de horror, Rebeca se dio cuenta de que acababa de entregarse al diablo. «Lárgate de mi vista, que de todos modos, pronto voy a venir a buscarte para tener el gusto de verte morir». Espantada, Rebeca huyó con aquellas 2 bolsas llenas de oro y llegó enloquecida a la plaza del pueblo, en donde la gente fue testigo de cómo fue perdiendo la razón. Ella gritaba desesperada que iba a arder para siempre en las llamas del infierno, y cuando abrió aquellas bolsas, se puso histérica al ver que dentro de ellas no había más que cenizas y huesos. 3 días estuvo deambulando sin rumbo por las calles, hasta que al tercero cayó muerta de una manera repentina. Le encontraron 2 monedas de oro sujetas en cada una de sus manos. Se dice que ese fue el precio a pagar por su alma tan pobre. Desde entonces, la gente de Cárdenas cuenta que a veces por las noches se ve vagar a un fantasma, y es una joven pálida que cuando ve a alguien y se le acerca, le pide que rece por ella, y antes de que la persona pueda salir de su estupor, se transforma en cenizas ante sus ojos asustados. Estas historias
las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en compartir estas historias con sus amigos. Y gracias por ser parte de este canal.